Buenos días, bienvenidos a Superformaciones Super Breves. Hoy vamos a hablar sobre la importancia de afianzar el código alfabético para conseguir la lectoescritura. A lo largo de esta presentación vamos a ver qué es el código alfabético, por qué es importante afianzarlo, luego pasaremos a algunas estrategias para abordarlo y por último una pequeña conclusión. El código alfabético hace referencia al conjunto de fonemas o sonidos que se representan con los grafemas o las letras. Cuando, por ejemplo, leo en voz alta, estoy convirtiendo esas letras en los sonidos correspondientes a nuestro idioma. Lo mismo puede ser cuando, por ejemplo, escribimos al dictado. Alguien nos dicta unas palabras y nosotros lo estamos copiando. En ese caso, estaríamos convirtiendo esos sonidos en las letras correspondientes. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para conseguir que todo este proceso sea exitoso? Pues empezar desde lo más básico. En este caso sería enseñar y reforzar todos los sonidos que corresponden a las vocales, para luego pasar a las consonantes. Una vez afianzado esto, pasaremos a aquellas palabras que se escriben siguiendo una determinada norma, como por ejemplo, zapato lo podemos escribir con Z, pero césped lo escribimos con C. Es el mismo sonido, pero se escribe con diferente letra. Todo ello depende de la norma establecida. Luego pasaremos a las correspondencias arbitrarias. En este caso, la palabra no depende de una norma, simplemente nos las tenemos que aprender, se escriben así y no hay nada que lo justifique. Un ejemplo quizás puede ser hotel. Empieza por H, pero no tiene por qué haber una explicación para ello. El aprendizaje correcto de todos estos procesos nos va a permitir la automatización de la lectura. En cuanto a la importancia, es muy importante afianzar este código para evitar los errores de precisión. Estos errores son la sustitución entre letras, por ejemplo, podemos leer o escribir cabeza en lugar de cabeza, omisión o adición, es decir, leer o escribir tata en lugar de tarta, y por último tendríamos las inversiones, es decir, en una misma palabra cambiar el orden de esas letras, por ejemplo, escribir o decir trabajo en lugar de trabajo. Algunas de las estrategias que os voy a mostrar son generales. Es cierto que necesitamos saber muy bien dónde radica la dificultad del usuario para, en función de ello, guiar nuestro plan de intervención. Una de las estrategias puede ser, por ejemplo, discriminación auditiva. ¿Esto qué es? Pues bien, podemos poner dos imágenes que son muy parecidas en cuanto a sonido, por ejemplo, boca, bota, son muy parecidas, y pedirle al usuario que señale una de ellas, por ejemplo, bota, para saber si la discriminación auditiva es correcta. Luego podemos hacer también tareas de conciencia fonémica. En este caso, podemos pedir al usuario que rodee las palabras que terminen en E, por ejemplo, coche, pelota. Entonces, el usuario no podría rodear pelota, no, elefante, coche, elefante. El usuario no podría rodear la palabra pelota, manzana, pato. Luego podríamos hacer también tareas de completar los huecos, que esto especialmente nos va a ayudar para afianzar la norma que antes hemos visto, que justo he puesto el caso de la Z y la C. Zapato lo tenemos que escribir con Z, pero cigüeña iría con C. Otro ejercicio que podemos hacer es ofrecer al usuario diferentes letras. A través de esas letras tiene que formar una palabra o varias. En este caso hemos formado la palabra casa, pero por ejemplo también pudiésemos haber formado la palabra asa. Otro ejercicio que quizás nos puede ayudar para, sobre todo, trabajar esos errores de inversión, como antes he comentado, es separar por sílabas esas palabras. Por ejemplo, libreta, vemos que tiene una sílaba que es un poquito más larga, es una sílaba compleja. Entonces, muchas veces crea dificultad en los usuarios. Por ejemplo, cara es una sílaba un poquito, una palabra más simple y no tiene la misma dificultad que libreta o que, por ejemplo, ascensor. Como conclusión, me gustaría comentar que es muy importante afianzar correctamente este código, ya que gracias a él podremos conseguir una automatización en el proceso de la lectoescritura. Y con esto sería todo. Muchísimas gracias y nos vemos en otra.